Este es el equipo con el que contamos para el suministro de óxido nítrico. El equipo está compuesto por el administrador, por el monitor y por el cilindro que se encuentra en la parte posterior. El cilindro está unido por un flexible, ¿sí?, y por un conector de alta presión al equipo que suministra óxido nítrico, ¿sí? El mismo es de muy fácil acople porque lo que hacemos es justamente colocar la unión de alta presión con el cilindro y de manera manual lo que vamos a hacer es realizar el giro correspondiente para que quede acoplado sin permitir fugas. De esta manera nosotros lo que podemos también es a través de un pedal, ¿sí?, modificar la altura para nuestra comodidad, con el objetivo de poder descenderlo en caso de que necesitemos cambiar el cilindro de óxido nítrico y después volver a elevarlo para la comodidad del usuario. Si queremos realizar un cambio de cilindro, lo que hacemos primero es cerrar el cilindro, nos fijamos en la parte anterior, si queda presión residual hasta que el manómetro indique que está en cero. Después lo que hacemos es el desacople de manera manual, giramos el conector, ¿sí? Lo que hacemos posteriormente es descendemos la báscula para que nos quede más cómodo para retirar el cilindro, aflojamos la correa de seguridad y retiramos el cilindro. En su lugar ponemos el cilindro nuevo. Lo que hacemos en una primera instancia es quitar los dispositivos de seguridad sin abrir todavía el cilindro y ponemos la conexión, que es a presión. Eso lo podemos hacer de manera manual, no genera complicación, con la fuerza de la mano es suficiente. Abrimos nuevamente el cilindro, que ya está apto para utilizar, hasta que las presiones en la parte anterior del manómetro nos indican que ya el sistema está presurizado. En la parte frontal del equipo encontramos al administrador, en la parte superior encontramos la tecla de encendido, que la presionamos de manera sostenida hasta que se enciende la luz azul. Y aparece en el LED la imagen que nos va a permitir variar los parámetros para administrar el gas. Dentro de la pantalla vamos a tener el menú de opciones, el cual no vamos a modificar porque coincide con variables de carácter técnico que no requieren manipulación por parte del usuario, a las cuales vamos a presionar OK sin generar ningún tipo de modificación y continuamos. Con la segunda pantalla, que va a tener tres sectores. Un sector superior que va a estar vinculado con la aparición de alarmas en caso de que sea necesario regularlas. Una parte media que va a estar relacionado con las variables que yo voy a modificar, que se relacionan con el modo, con la dosis, la posología y el volumen. Y finalmente, en la parte inferior voy a tener teclas que me van a permitir ir haciendo el cambio necesario según el paciente al cual yo quiera administrar óxido nítrico. Bueno, los parámetros que voy a modificar, ¿sí?, aparecen con un color tenue, puedo administrarlo de manera continua, ¿sí?, o sincronizada, y cuando estoy de acuerdo con el parámetro que quiero administrar, le doy OK. Lo mismo con la posología, que va a definir cuántas partes por millón yo quiero darle al paciente, que la puedo ir modificando con las teclas en menor cantidad o aumentar la dosis según lo que se requiera. En general se comienza con 20 partes por millón y se modifica según la demanda del paciente, y el flujo al cual quiero administrar la dosis de óxido nítrico, ¿sí? En general el flujo lo que se intenta es que coincida con el flujo que otorga el respirador para realmente otorgar al paciente la dosis de óxido nítrico necesaria para su tratamiento terapéutico. Finalmente lo que hacemos es aceptar. Estamos en condiciones, una vez que elegimos la dosis adecuada para nuestro paciente, de administrar. Le damos OK y pueden aparecer alarmas. El color indica el accionar que debemos tener con respecto a las alarmas. Si son verdes y amarillas, son alarmas que nos están indicando una modificación, pero si son rojas, son alarmas que no pueden esperar y tenemos que tomar una conducta al respecto. Una de las variables que debemos tener presente es que la dosis que nosotros le vamos a dar a un determinado flujo requiere una presión y tenemos que hacer el ajuste que corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a la parte inferior, en donde nos vamos a encontrar con dos manómetros. Un manómetro que está cerca de una perilla, que me va a permitir regular una determinada presión, y un manómetro que está lejos de la perilla,
que va a estar representando la presión que tiene el cilindro. Para hacer un ajuste de la presión, lo que hago es ir al manómetro que está cerca de la perilla, girarlo para que coincida la presión del manómetro con la presión de ajuste que requiero. En la parte inferior del administrador lo que vamos a encontrar es la conexión de dos guías. Una de las guías lo que me va a permitir es la inyección del gas. Y otra de las guías es un sensor de presión, un detector de presión, ¿sí? En la parte distal lo que voy a encontrar son los dispositivos, ¿sí? Los conectores que me van a permitir colocarlo, en el caso de que utilice humidificador activo, en la entrada, con el objetivo que del gas que yo voy a suministrar al paciente llegue con la humedad y la temperatura correspondiente. En caso de que el paciente no utilice humidificación activa y se esté utilizando el óxido nítrico en una mesa de anestesia, en un paciente adulto que usa humidificadores pasivos, la conexión se coloca directamente en la salida inspiratoria del respirador y se acopla en el otro extremo la rama inspiratoria. En los dos casos, tanto en la mesa de anestesia como en un respirador para un paciente adulto. Una vez realizadas las conexiones, apretamos la tecla Administrar y la detección de presión debemos adecuarla a lo que requiere el equipo para dar la dosis correspondiente. ¿De qué manera nos damos cuenta que se está realizando el suministro de óxido nítrico en caso de que de manera transitoria dejamos sin efecto la detección de presión con respecto a la presión que emite el respirador? Porque vamos a tener una flecha azul en la parte superior de la pantalla LED que nos indica que se está suministrando el gas.